8 de mayo de 1945 se termina la Segunda Guerra Mundial y Alemania termina devastada. Su territorio fue dividido entre Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética. El 17 de julio, los 4 países aliados se reúnen en Potsdam para definir los territorios alemanes a ocupar, la reparación de los daños por la guerra y la nueva demarcación fronteriza entre Alemania y Polonia. El 23 de mayo de 1949 nace la República Federal de Alemania y el 7 de octubre la República Democrática de Alemania, en la región este dominada por la Unión Soviética. En 1952, el 27 de mayo, las autoridades cerraron las fronteras para impedir que la gente con miedo al régimen totalitario escapara. El 17 de junio de 1953, miles de alemanes protestaron contra el régimen socialista tras el endurecimiento de las normas laborales. En 1954, el 23 de octubre, la República Federal de Alemania ingresa a la OTAN. Esta condición reafirmó la separación ideológica entre las dos Alemanias. Y el 14 de mayo de 1955, la República Democrática de Alemania se incorporó al Pacto de Varsovia, un acuerdo de asistencia y cooperación militar creada por la Unión Soviética. Finalmente, en 1961, el 13 de agosto, Alemania del Este construye un muro que impide el paso de los ciudadanos entre los sectores de Berlín. El muro empezó como uno provisional. Posteriormente, se colocó una alambrada de 155 kilómetros que separaba las dos partes de Berlín. Durante los días siguientes, comenzó la construcción de un muro de ladrillo y a las personas cuyas casas estaban en la línea de construcción fueron desalojadas. El muro de Berlín acabó por convertirse en una pared de hormigón de 4 metros de altura con un interior formado por cables de acero para aumentar su resistencia. En la parte superior colocaron una superficie semiesférica para que nadie pudiera agarrarse de ella. Acompañado al muro, se creó la llamada Franja de la Muerte. Era imposible escapar y aún así fueron muchos los que lo intentaron. El objetivo fue impedir las huidas masivas, ya que solo en julio huyeron 30.000 personas. Después de la construcción, el paso fronterizo solamente fue permitido a extranjeros del oeste, militares y políticos. Pasaron los años y la zona occidental empezó a prosperar más que los soviéticos en el aspecto económico. Esto ocasionó que millones de berlinenses que vivían bajo el régimen comunista migraran hacia occidental. La noche del 12 de agosto de 1961, las autoridades de la RDA decidieron levantar un muro provisional y cerrar 69 de los 81 puntos de control que existían a lo largo de la línea que dividía a la ciudad en dos. Un día después, ya había sido colocado una alambrada provisional, interrumpiendo así el tránsito de vehículos y personas de la noche a la mañana. Günther Lifting, quien fue la primera persona que murió tratando de cruzar el muro, fue abatido cuando procuraba regresar a Berlín Occidental, donde vivía y trabajaba. En su momento, el muro de Berlín representó la división política del comunismo y la administración democrática. Para los del oeste, el muro era una efigie de la opresión comunista y para los del este era seguridad en contra de ideas fascistas. En un lado, el gobierno controlaba todo y en el otro, las personas tenían la libertad de elegir su propio camino. La caída del muro de Berlín representa la unificación de Alemania después de décadas de discordia política. Las personas derrumbaron el muro minutos después de que el líder Günther Schabowski cometió el error de comunicar que este ya no existiría, todo por la mala comprensión de una pregunta por su mal inglés. La gente fue feliz, se abrazaban, cruzaban el muro y abrían botellas de champán. Los guardias ya no portaban sus armas y sonreían junto con el pueblo. La caída del muro de Berlín era un sinónimo de libertad, la libertad de ser uno mismo, de elegir por ti mismo, el derecho de tener una opinión sobre cualquier tema sin temor de ir a la cárcel y ocasionó el rechazo de ideas comunistas. A finales de los años 80, la caída del muro de Berlín se dio lugar a consecuencia de que la población alemana oriental se había percatado del desarrollo y el mejor nivel de vida que los conciudadanos occidentales tenían. Por eso, se vieron obligados a buscar una manera de llegar a la Alemania occidental. Las fronteras alemanas eran zonas muy peligrosas. Por tanto, Austria junto con Hungría dieron apertura a sus fronteras en 1989.
ya que había incrementado el número de alemanes que llegaban a pedir asilo a distintas residencias de la República Alemana. Ante tal suceso, Erich Honecker, mandatario comunista, se percató del debilitamiento de su régimen, creando un programa nuevo que consistía en el acercamiento hacia la otra división de Alemania, el cual, como resultado, trajo la apertura de las fronteras del Muro de Berlín. El 9 de noviembre de 1989, Count Schabowski, que formó parte del Politburó de Alemania Oriental, anunció la apertura de las fronteras y rápidamente miles de personas acudieron a las brechas del muro para cruzarlo sin que nadie pudiese detenerlos.